primer término, agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan, del señor gobernador, del señor alcalde, desde luego la autoridad eclesiástica, el señor arzobispo, representantes de las Fuerzas Armadas, representantes desde luego del Consulado General de los Estados Unidos. Espero no omitir a nadie. Un saludo para todos. También un gran saludo para Kurt Hommel y en su persona para todos los compañeros de las distintas organizaciones empresariales, y muy especial agradeciendo la presencia de todos los señores expresidentes, grandes amigos que a lo largo de las décadas, vamos a decirlo con claridad, han forjado lo que hoy es la Coparmex. Un privilegio tenerlos por acá. Desde luego también un saludo muy afectuoso para Ramiro Cárdenas, vicepresidente nacional, y Armando León Petani, el presidente de la Federación Baja California Coparmex, y en sus personas a todos aquellos, y creo que son varios, que nos han apoyado a construir durante los últimos 3 años desde la Coparmex. A los compañeros y amigos de los medios de comunicación, desde luego empezando por Adela, y a todos, un saludo. Gracias por estar siempre presentes en los eventos de la Coparmex. 2018, el año que recientemente concluyó, sin duda alguna, fue un año de grandes consolidaciones para el país. Destaco 2 que me parecen fundamentales. En primer término, logramos, al menos en la parte ejecutiva, después de un largo proceso de más de 15 meses, la renegociación de lo que sin duda es el principal instrumento de política pública para el país a lo largo de las últimas 3 décadas, y me refiero a la negociación para mantener vigente lo que fue el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que, si así lo deciden el Congreso de los Estados Unidos, el Parlamento en Canadá y el Senado en México, podrá tener continuidad. Y menciono esto porque, aunque en las últimas 3 décadas han ido y venido planes de desarrollo, programas, sin duda alguna, ese fue el momento que marcó un hito en el desarrollo económico de nuestros países, de México, y con él siguieron un conjunto de reformas que orientaron o reorientaron al país hacia el libre mercado, lo reorientaron hacia el mundo desarrollado, en un camino que ciertamente está apenas iniciando, pero que permitió ese viraje estratégico para hacer de la economía mexicana mejor que lo que había sido hasta entonces. También en 2018 es un momento singular porque se consolida nuestra democracia electoral. De la dictadura perfecta que narraba hace algunas décadas Vargas Llosa, en 2018 logramos completar un ciclo que empezó en el año 2000 con la primera alternancia en la presidencia, y que, siendo México el único país de Latinoamérica que ha hecho consecutivamente elecciones sin cesar a lo largo de los últimos 100 años, permite justamente que en estos 18 alcancemos la mayoría de edad, y que quienes son los principales opositores al gobierno lleguen al poder, y que quienes están en el poder se retiren otra vez a la competencia política. En 18 años, y más allá de cuál sea el signo de quienes estuvieron en el poder en el 2000, en el 2006, en el 2012 o en el 2018, lo trascendente, lo importante es la consolidación del país para hacer ese tránsito en la legalidad, desde luego en paz y basado en instituciones. Nadie puede decir hoy en el mundo que no tenemos una democracia electoral consolidada. Estos 2 momentos, sin duda, nos hacen transitar ya no a una época de cambios, sin lugar a dudas a un cambio de época.
Lo que ahora cabe reflexionar es a dónde y para qué queremos ese cambio. ¿Es un cambio que nos permite consolidar y acelerar el paso en lo alcanzado? ¿O es un cambio que nos puede llevar a una involución, a una regresión y de la mano con ello posponer las muchas asignaturas pendientes que tenemos en el país? Si hablamos de finanzas públicas sanas, ha sido uno de los baluartes, la condición indispensable para que en este país dejáramos atrás las épocas de la hiperinflación. Y aquí me parece hay que reconocer que hay una buena señal inicial por parte del nuevo gobierno al presentar un presupuesto equilibrado. El reto es si lo que se presentó y se aprobó en las cámaras va a ser honrado en los hechos, porque de anuncio en anuncio parecería que lo que se aprobó no está en mente que sea cumplido. Hay una gran irracionalidad, gran falta de reflexión estratégica, y si eso no se corrige, más allá de un presupuesto sano presentado, podríamos ver un gobierno desequilibrado en lo financiero. También tenemos que ver a dónde nos va a conducir el cambio en el Estado de Derecho. Desde luego que apoyamos que hay iniciativas disruptivas como la que ha planteado el presidente para conformar una Guardia Nacional. No es el mejor de los escenarios, pero es el mejor de los posibles, y desde luego que tiene que mejorarse en el planteamiento. Pero también llama la atención que la conformación de otras instituciones fundamentales para el Estado de Derecho, como lo es sin duda la Fiscalía General, hayamos pasado en tan solo unos meses a 3 capítulos que implican una gran pérdida, una derrota transitoria de la sociedad, de esas luchas por evitar el pase automático, por evitar el fiscal carnal, y en tan solo 2 meses tenemos una fiscalía sin independencia, un fiscal carnal, y ahora a partir del viernes una propuesta de 2 fiscales especiales, electoral y anticorrupción, cercanísimos en los afectos del jefe del Ejecutivo. Podríamos decir que la tarea de prevenir la impunidad, de ser aprobada esta propuesta, estará en manos ya no del fiscal carnal, sino de los 3 amigos. Lamentabilísimo, después de una lucha como la que ha dado la sociedad de 2014 y que pospuso la aplicación de la reforma constitucional buscando un mejor modelo. Ahí más que nunca habrá que seguir adelante con la lucha de la Coparmex por lograr una reforma al artículo 102 de la Constitución. Pero no solamente en materia de Fiscalía General tenemos gravísimos riesgos. Ahí están los ataques cotidianos, el cuestionamiento sin fundamento al Sistema Nacional Anticorrupción. Cambió apenas el presidente del Sistema Anticorrupción el pasado jueves ante el desdén, hay que decirlo con sus letras, prácticamente la ignorancia de la agenda del Poder Ejecutivo. Ahí están los ataques cotidianos al Sistema Nacional de Transparencia encabezado por el INAI y la pretensión de colocar también un incondicional en la posición que está por sustituirse. Ya está la ignorancia declarada de las recomendaciones del Sistema Nacional de Fiscalización encabezado por la Auditoría Superior de la Federación y la decisión unipersonal del borrón y cuenta nueva. No son buenos los vientos que suenan, que se escuchan en relación con el Estado de Derecho. También es un momento de reto para pensar qué tipo de cambio queremos en el ámbito laboral. Enhorabuena por la decisión del presidente de apoyar la propuesta de la Coparmex para lograr por primera vez en 23 años un salario mínimo que llegue a la línea de bienestar. Pero qué penoso que los líderes traídos de Canadá, llevados al Senado, y sus secuaces
apenas a unos meses de inicio este gobierno, estén desestabilizando la paz laboral que ha significado tanto para el país, que ha sido uno de los fundamentales de la posibilidad de atracción de inversión. Ya ahí tenemos las huelgas en Matamoros, que empezaron en un sector maquilador y que justamente la semana pasada se exportan a dos de las empresas emblemáticas de la inversión proveniente de nuestro principal socio comercial. Ese no es el cambio que queremos en el ámbito laboral. También son tiempos de definiciones en el ámbito de la energía, de las fobias por el sector de hidrocarburos que tuvieron sus primeras expresiones en los ataques a los órganos reguladores, a la Comisión Regular de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pasamos paso a paso a la suspensión hace unos días de las rondas que deberían darle continuidad a la participación del sector privado. Y justamente hoy en la mañana las fobias del sector de hidrocarburos se comparten ya al sector eléctrico. Ahora resulta que los contratos con las empresas, los subsidios, como se dijo en la conferencia mañanera, son los culpables de la ineficiencia de la Comisión Federal de Electricidad. Qué lamentable que mientras que el mundo está transitando hacia la modernidad en el sector energético, aquí tengamos una visión que llega anclada en los 70s y que lo mismo cuestiona cosas que son hechos de mercado, como los procesos de compactación hidráulica para conseguir gas natural, que le apuestan a las refinerías de hidrocarburos que en el mundo entero tienen capacidades ociosas. También tenemos que pensar qué cambio queremos construir en materia de educación. El cambio que destruye una institución peleada desde la sociedad, como es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el cambio que pretende derogar la reforma educativa y con ello posponer la evaluación de alumnos, de maestros, el sistema de mérito para acceder a las plazas de maestro, de director o de inspector. ¿Qué tipo de cambio? El cambio que tolera a los movimientos más anquilosados como la CENTE y que permite, con el pretexto del respeto a los derechos humanos, no intervenir en hacer que prive el Estado de Derecho, aún mediando una recomendación explícita de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tenemos que pensar qué tipo de cambio queremos construir en la economía. ¿El cambio que apoya o el cambio que inhibe? El cambio que en materia de desarrollo emprendedor, apenas a 5 años y medio de su creación, cierra las puertas a una institución largamente promovida por los empresarios como fue el INADEM, a un cambio que prácticamente reduce a su mínima expresión instituciones tan relevantes para el financiamiento del desarrollo como el Bancomex. Queremos el cambio que en materia de turismo minimiza las funciones del Fonatur, que cierra ProMéxico, que prácticamente pone en capilla al Consejo Mexicano de Promoción Turística. Ese no es un cambio para el desarrollo. Y en el ámbito de la inclusión social, queremos el cambio que reparte el pescado o el que crea condiciones para pescar, el que reparte dinero a viejos y jóvenes o el cambio que apoya la adquisición de viviendas con un subsidio a quienes no pueden por sí mismos pagar sus enganches y que ha permitido que decenas de miles de familias se hagan de una casa en los últimos años. El cambio que mantiene una cobertura mínima, un piso de salud, o el cambio que decide clausurar a una de las instituciones que más le ha aportado al bienestar, como es el Seguro Popular. Y finalmente, en el ámbito internacional, queremos el cambio que fortalece la presencia de México en instituciones de avanzada en el ámbito global, como la OCDE, en el ámbito interamericano, como la OEA,
como la Agenda 2030, o queremos el cambio que mantiene aislado a México del lado de los poquísimos dictadores que existen en el mundo, como es el caso de Maduro. ¿Cuál es el cambio que queremos? Ese es el reto que hoy tiene que decidir México: una evolución o una involución. Y para ello, más allá de estas agendas temáticas, lo relevante es que pensemos qué tipo de democracia estamos construyendo, qué perfil queremos más allá de las personas que sea el que encabece las tareas del país. ¿Queremos una presidencia imperial, como la definía Krause, o queremos un presidencialismo acotado? Prácticamente por 30 años la sociedad dejó arrebatando a los sucesivos jefes de gobierno áreas específicas, importantes y trascendentes para el país. Y así surgieron las autonomías en la economía en el Banco de México, así surgieron las autonomías en las cuentas nacionales en el INEGI, así surgieron las autonomías en las elecciones, y surgió el IFE y ahora el INE, así surgieron las autonomías en la transparencia con el INAI, y así surgieron todas las autonomías en la educación con el INEE, en la Comisión Federal de Competencia, de Telecomunicaciones, en el sector energético, en la mejora regulatoria. Todas esas autonomías, por la vía de las reformas legales o por la vía de la astringencia presupuestal, por la vía del descarte y la descalificación pública, hoy está bajo amenaza. La pregunta es: ¿queremos regresar a ese presidencialismo cuasi imperial o queremos una presidencia acotada y constitucional? ¿Queremos un verdadero federalismo o queremos regresar a las expresiones más rancias del centralismo? El federalismo que se expresa en lo económico y que en últimas fechas se traduce en una máxima concentración de recursos públicos en torno al presidente y a la Secretaría de Hacienda. Qué bueno que hay expresiones en Chihuahua, en Jalisco, y que próximamente esperamos se amplíen para repensar el modelo de federalismo hacendario. Ya hace falta. Data desde 1960 una nueva convención hacendaria, una nueva fórmula de distribución que repiense quién recauda, de quién se recauda y sobre todo cómo se aplica el producto de la recaudación. Pero si en materia de federalismo económico, hacendario, la tarea es inaplazable, en donde no podemos tener una regresión es en el federalismo político. Eso lo sabemos bien en Baja California. La última imposición que estuvimos a punto de sufrir, incluso en el federalismo político, data de 1975, cuando, contra la voluntad popular, quienes entonces eran candidatos y en automático gobernadores, se decidían sin consulta alguna desde la Ciudad de México. La fatalidad interrumpió ese designio, pero ahora vemos cómo desde la propia institución presidencial se puede decidir quién representa a este Estado en el Senado, se puede decidir quién representa con meses de diferencia al gobierno federal en su conjunto, y se puede decidir si la misma persona representa a ese proyecto político en una candidatura gubernamental. ¿Vamos a regresar a los 70s o vamos a mantener la capacidad de los bajacalifornianos de decidir, más allá de nuestras preferencias, el destino de este estado? Ese es el reto que aquí y en muchos otros estados se tiene en materia de federalismo. Y en materia de división de poderes, una de las bases fundacionales del sistema democrático, presenciamos cómo a lo largo de las últimas 3 décadas, con avances y retrocesos sí,
se estuvo fortaleciendo la independencia de cada poder, la capacidad de que operasen pesos y contrapesos. Esa capacidad hoy está también bajo amenaza. En el poder legislativo vemos cómo se puede legislar para que un cuate llegue a una dirección general, aunque no cumpla con los requisitos, simplemente porque es amigo. Y estamos próximos a ver cómo se pretende disminuir la representación proporcional, la representación relativa, para darle un peso específico mayor a la mayoría relativa y con eso asegurar el predominio absoluto en la próxima conformación de la Cámara de Diputados. Pero no solamente está bajo amenaza el poder legislativo. En el poder judicial, que podemos decir es el último dique de la legalidad, vemos cómo lo mismo se induce la renuncia de quien encabeza uno de los órganos fundamentales de este poder, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se presiona para la designación del presidente, que se proponen incondicionales para ocupar las dos posiciones de ministro de la Corte que deben de ser ocupadas en los primeros meses de esta gestión. Y ya dejando de lado cualquier forma, se dice desde el Ejecutivo que se influye ante los ministros de la Corte para que no se les devuelva los impuestos a quienes han promovido legítimamente y por la vía del amparo un juicio en ese sentido. Esto es gravísimo porque implica una intromisión declarada, una violación evidente a este régimen de división de poderes. También tenemos que pensar qué democracia queremos. Regresar a la democracia del partido cuasi único a los 70s o una democracia vibrante como la que ha permitido la alternancia que hoy tenemos. Más allá del partidismo o apartidismo de cada uno de nosotros, lo que sí es una responsabilidad es mantener partidos competitivos y no regresar a la época en que una vez que se conocen los candidatos de un partido, en automático sabemos quiénes habrán de gobernar. Y tenemos que preservar, claro, la libertad de expresión en los medios, en las asociaciones y en los grupos intermedios, porque si perdemos la capacidad de expresarnos con libertad, si se degrada la viabilidad de quienes son críticos del gobierno en lo económico o bien se les persigue en lo político, nos acercamos peligrosamente a un tránsito que va ya no de la democracia, sino al autoritarismo y de ahí a la dictadura. Y por eso, mis amigos, ante esos retos que tiene el país, los retos en cada una de las asignaturas, pero sobre todo los retos de la democracia, me parece que el compromiso que siempre ha existido, que tiene 90 años y que ha sido presente en nuestro estado con la Coparmex, como siempre, pero como nunca antes, los tenemos que refrendar. Es la tarea que nos toca, es nuestra responsabilidad con la historia, es nuestra responsabilidad con nuestro país. Felicidades al Consejo, Roberto, todo el apoyo. Gilberto, felicidades, enhorabuena, saludos a todos.